¿Estamos listos? Bien. Bueno, buenas tardes, buenos días todavía a todos y todos. Bienvenidos a este Escribe desde casa, una iniciativa de la Escuela de Humanidades y Educación en colaboración, en este caso particular, con Ediciones Tecnológico de Monterrey y el Centro de Escritura del Tecnológico de Monterrey. El propósito de Escribe desde casa es acercar a la comunidad académica y al público en general a temas de interés relacionados con la escritura y la oralización. Mi nombre es Alejandra González, directora editorial del Tecnológico de Monterrey y tutora del Centro de Escritura. Y para mí es un gusto presentar la actividad del día de hoy. Nuestra charla está dedicada al tema intersecciones entre la calidad académica y la producción editorial. Esta plática tiene como intención presentar el panorama actual de la edición académica en nuestro país, en América Latina y en España, es decir, a toda esta región que conocemos como Iberoamérica. Lo que queremos es destacar el papel crucial que juegan las editoriales universitarias en el apoyo a la función docente, a la investigación científica y a la difusión de la cultura. Durante esta breve charla, pues hablaremos también de esas buenas prácticas, de esos indicadores de calidad que nos ayudan a determinar cuándo un libro ha sido cuidado por su editorial. Y también hablaremos de la relevancia del multilingüismo en la comunicación científica. Para esto yo le doy la bienvenida a los invitados. Nos acompañan de izquierda a derecha Joaquín Corbacho, secretario técnico de la Unión de Editoriales Españolas y administrador del sello CAPQ de calidad en edición académica. Bienvenido, Joaquín. Nos acompaña también María Isabel Cabrera, directora editorial de la Universidad de Granada y presidenta de la Unión de Editoriales Españolas. Muchas gracias. Nos acompaña también Lía Castillo Meneses, coordinadora de marketing y ventas de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Perú y presidenta de la Asociación de Editoriales de América Latina y el Caribe. Muchas gracias. Buenos días. Y finalmente nos acompaña Lisbeth Alvarado Campos, jefa editorial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y vicepresidenta de la Asociación de Editoriales Peruanas, EUPerú. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Bueno, antes de dar comienzo, les recuerdo que esta es una actividad académica, entonces todas las intervenciones o participaciones que tengamos como público, hagámoslas centradas en el tema del conversatorio. Quisiera empezar con Lía y con Maribel para que nos contaran un poco cómo es el panorama de la edición académica universitaria en América Latina primero y posteriormente en España. Perfecto. Primero, muchísimas gracias por la invitación, Alejandra, y a todo el equipo del TEC de Monterrey. Buenos días y a continuación mis impresiones sobre la pregunta que nos formulas. La edición académica en Latinoamérica ha experimentado en las últimas décadas un gran crecimiento y transformación por toda la tecnología que actualmente con la que contamos. Este auge, como le decía, es en gran medida la necesidad de visibilizar la producción intelectual de las instituciones de educación superior. Fortalecer la discusión académica y responder a las demandas de una comunidad científica cada vez es más exigente. Las características principales de este panorama se deben básicamente a la profesionalización del sector. La figura del editor ha adquirido un papel central garantizando la calidad de las publicaciones y promoviendo estándares internacionales. La diversidad de formatos se ha pasado de la publicación de papel a varios formatos digitales sin que la impresión haya desaparecido. Son elementos y formatos que conviven de la mano. Esto ha hecho que haya mucho más acceso de las obras a nivel mundial. También el tema de reforzar las redes, tanto nacionales como regionales, y la creación de las mismas. En las últimas décadas, por ejemplo, en América Latina, en la última década en América Latina se creó EUPerú, se creó Redush de Chile, se creó REUDE de Ecuador, de Ecuador no, de Costa Rica, y
hay varias que se han estado reforzando y creando por tener esta necesidad de trabajar colectivamente hacia un mismo objetivo. Em, las redes tenemos todavía algunos desafíos que persisten, como los recursos económicos, que todas las instituciones sufrimos con eso, por lo menos la gran mayoría de América del Sur. La dificultad de indexar publicaciones, que ahora más tarde Joaquín nos va a conversar sobre eso, y la necesidad de desarrollar y establecer políticas editoriales coherentes. Básicamente eso en relación a esta primera pregunta, para darle paso a Maribel y no quedarme con el micrófono todo el rato. Gracias, Lee. Muchas gracias, buenos días. Es un auténtico placer estar hoy aquí y bueno, pues agradecemos la invitación del TEC para poder dialogar y compartir pues con todos ustedes reflexiones sobre un tema que nos apasiona a todos, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? que sea eso un diálogo con investigadores y que la pregunta vaya justamente a esa íntima relación entre el editor y el investigador. Yo tengo el privilegio de estar ahora presidiendo la Unión de Editoriales Universitarias Española, que es una asociación, es la asociación que aglutina pues, a los sellos, ¿no? editoriales, no solo universitarios en España, sino también de centros de investigación públicos. Y uno de los grandes centros justamente es el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? el CSIC, que forma parte de la asociación. Somos 73 sellos editoriales y la asociación se creó hace ya 35 años. Llevamos ya una larga trayectoria trabajando, como todos saben, pues en un entorno absolutamente cambiante, ¿no? Justamente no solo porque el sector de la edición, ¿no? Se ha revolucionado de unos años a esta parte, pues ha dado un salto radical, ¿no? Con las nuevas tecnologías, con la internacionalización, ¿no? Ahora, pues eso, o nos tenemos que dirigir pues a un lector a nivel global, ¿no? Que comentaba también Lía. Y, por supuesto, siempre sin perder de vista los cambios tan importantes que están teniendo y han ido teniendo lugar en la universidad. En nuestras universidades, fundamentalmente, por los cambios en las prácticas de investigación, en la forma de investigar, que se ven muy condicionadas por esos procesos de evaluación del profesorado, ¿no? Y esa exigencia de cumplir todos con parámetros de calidad, con estándares de calidad internacionales, y también incluso con los cambios en la docencia. Ahora también la enseñanza o los modelos de enseñanza son mucho más globalizados, con nuevos enfoques pedagógicos, con recursos innovadores, y nosotros, lógicamente, debemos adaptarnos a ese nuevo ecosistema sin perder nuestra esencia, ¿no? Porque sí que somos muy conscientes, venimos todos de Filuni y lo hemos hablado, hemos comentado que hay una edición comercial, pero nosotros somos editores universitarios y somos muy conscientes de que somos la herramienta con la que cuentan nuestras instituciones para transferir el conocimiento, para socializar y sobre todo pues, para contribuir precisamente por ese compromiso que sí tienen las universidades hacia la sociedad, pues contribuir a ser importantes impulsoras de cambios, constructores de la sociedad, ¿no? Y poder promover en la ciudadanía, pues, o darle recursos, herramientas para el debate, para contribuir a crear una masa crítica que haga mejorar y cambiar a la sociedad. Eso es algo que va en nuestro ADN, a diferencia de esos sellos comerciales, y por eso pues, nuestro nivel de compromiso es mucho mayor. Los editores universitarios, imagino que aquí, a un lado y al otro del Atlántico, tenemos un largo recorrido, es decir, las universidades editando, publicando. Y allá por el siglo XVI, las primeras imprentas se situaron en ciudades universitarias, ¿no? Y luego, pues los primeros
sellos ya como, bueno, como editores, llámese servicios de publicaciones, en fin, han evolucionado, pero a comienzos del siglo XX en España, por ejemplo, y yo soy directora de la editorial de la Universidad de Granada, además de presidir la UNE. Mi editorial, como muchas otras, en los años 20, pues ya contaban con los primeros rudimentos, ¿no?, de edición. Y fueron las revistas, los discursos de inauguración, las primeras revistas empezaron a publicarse, primeras revistas científicas, y fue ya después de la Guerra Civil en España cuando se empezaron a crear una ley de universidades que bueno, pues impulsó a la creación de servicios de publicaciones, ¿no? Y la idea era publicar lo que se hacía, hacer público lo que se investigaba en cada una de las universidades. Desde ese momento el panorama ha cambiado radicalmente, como todos y como ha comentado Lía, ¿no? En ese adaptarnos a los tiempos, pues ahora somos sellos que publicamos autores de dentro de casa, de fuera de casa, que mimamos y cuidamos nuestros catálogos coherentes, con líneas editoriales, con colecciones que abarcan, ¿no?, quizá pues las fortalezas que esa universidad puede tener, ¿no?, las líneas o ámbitos de investigación o de estudios por los que destacan, ¿no? Pero nada endogámicos, que además bueno, pues pasamos filtros rigurosos de calidad, que esa calidad es un amplio espectro, ahora se hablará de qué abarca, ¿no? Y que nos preocupa, pues el estar continuamente a la vanguardia tecnológica, nos ofrece, y de hecho trabajamos hacia adentro y sobre todo trabajamos en colaboración, trabajamos en red, tanto en los editores en España como en América Latina, es decir, en Iberoamérica. Llevamos muchos años colaborando, pues estableciendo sinergias y proyectos juntos, andando juntos, justamente pues para esa puesta al día permanente y sobre todo también pues para esa internacionalización necesaria que pasa también por defender las publicaciones en español y en portugués, que ya hablaremos. Tampoco quiero acaparar ahora, pero bueno, podemos volver sobre temas. Volveremos a cada uno de ellos. Si se fijan, ya salieron varios temas interesantes, es decir, la intervención de la universidad en los procesos de edición desde el siglo XVI y la constante actualización, lo que nos lleva a los nuevos formatos y a la necesidad también de colaborar en red, es decir, de colaborar entre universidades para entender que no somos islas y que necesitamos trabajar de forma conjunta para ofrecer mejores publicaciones a nuestras comunidades. En ese sentido, Lisbeth, si nos ayudas a aterrizar justamente este quehacer de las editoriales universitarias para apoyar a su comunidad docente e incluso incluir voces de otras universidades en sus catálogos. Gracias, Alejandra. La verdad es que para mí es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy y compartir esta mesa con amigos y profesionales del sector editorial en Iberoamérica. La pregunta que me haces es muy bonita además, porque es algo que constantemente estamos hablando en la universidad, en mi universidad y en general en la asociación. Los fondos editoriales son cruciales para la universidad, porque hay algo además muy específico que a mí me gusta recordar todo el tiempo. Un fondo editorial es un medio de comunicación. Es un medio de comunicación de la universidad, para la universidad y para afuera también, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que pensar como fondo editorial cuál es el servicio que estamos dando a nuestros docentes y a la sociedad en general. Lo que sucede todo el tiempo, y esto me pasa a mí además en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Peruana Cayetano Heredia, que es una universidad donde la mayoría de estudiantes son de medicina o de ciencias naturales, ciencias básicas, es cómo hacemos para, por ejemplo, hacer que los docentes quieran publicar libros cuando sabemos que el sistema los premia, digamos, por decirlo de alguna forma, con la publicación de artículos. Y artículos que se publican en revistas indexadas, ¿no? Que es lo que pide el sistema en el que nosotros trabajamos. Entonces, nosotros ahí lo que hacemos es realmente identificar
y mostrarles cuáles son los demás beneficios que se tiene de publicar libros, porque si bien es cierto, los artículos son importantes y hacen parte de este sistema, como digo, no podemos olvidar esa misión de la universidad, que es la misión de difundir el conocimiento hacia un público que no necesariamente es un público académico o científico, ¿no? Tenemos una diversidad de temas con los que podamos trabajar para nuestros alumnos, para otros docentes, para docentes incluso de América Latina o de la región o del mundo, que no, que están investigando lo mismo que nosotros o que están trabajando con lo mismo que nosotros. Entonces, no podemos dejar de publicar libros, por eso es nuestra misión, es nuestro objeto preciado, porque nosotros lo que hacemos con ellos es decirle, ok, todos los docentes, incluso en Cayetano, por ejemplo, también publican los alumnos, porque lo que estamos buscando es ese semillero desde las aulas, ¿no? Entonces, que entiendan cómo funciona la publicación para que cuando muchos de ellos lleguen a ser docentes o sean profesionales, puedan trabajar ya con un texto del que han sido parte desde que estaban en las aulas. Entonces, es muy importante ahí mirar la función que cumple el Fondo Editorial como ente que puede estar en un vicerrectorado académico, en un vicerrectorado de investigación, en alguna facultad, muy al margen de donde pertenezca. La misión es la misma, ¿no? Que es la difusión y la divulgación del conocimiento. Y para esto, digamos, yo podría decir que existen 3 grandes aspectos que nos permiten a nosotros como fondos editoriales brindar un servicio de calidad. Y cuando digo servicio, me estoy refiriendo a que son los docentes, nuestros docentes sobre todo, teniendo en cuenta además que no podemos ser endogámicos, como bien dice Maribel, que vamos a ser quienes brindemos la calidad, porque si de algo estamos hablando el día de hoy, y en general si hablamos de fondos editoriales, es de la calidad. Y quizá ahí hasta podríamos pensar que es algo subjetivo o no, que también lo vamos a ir viendo más adelante, de seguro. Pero más allá de eso, la calidad desde un fondo editorial tiene que ver con los procesos. Y estos procesos se pueden ver desde distintos frentes, ¿no? Entonces, uno de ellos, por ejemplo, es la revisión por pares. Muchos podrían decir, y es un tema además que en la academia todo el tiempo sale, que es realmente eficiente o no la revisión por par, por ejemplo, por pares ciegos, o sea, hay distintas formas de verlo, ¿no? Pero sí es importante porque uno como universidad tiene que enfrentar ese texto hacia los especialistas, tiene que decirle a los especialistas, tengo esto, ¿cómo puedo hacer que este texto mejore? Porque algo que es crucial en la academia es la construcción del conocimiento, ¿no? Entonces, esta construcción del conocimiento se ve incluso desde los fondos editoriales. Y algo que dice Stephen Hurt en un libro que se llama Guía de Escritura Académica es que incluso como fondos editoriales nosotros necesitamos enseñar a cómo se revisa un texto, porque no todos saben revisar textos, no todos saben ser pares. Entonces, lo importante es decir, por ejemplo, realmente cómo quiero que leas el texto y qué necesito de tu revisión para yo tomar una decisión, porque mucho se cree que los revisores son los que deciden, ¿no? Y no ven el trabajo que tiene que hacer el editor para realmente tomar ese conocimiento de la ficha y poder decir, sí, no, necesito otra revisión. En realidad es un trabajo muy, muy, muy peculiar, pero sí necesitamos que también tanto revisores internos de nuestra universidad como de fuera sean capaces de darnos revisiones constructivas, ¿no? Entonces creo que por ahí tenemos este primer filtro, y con respecto a revisiones también podría decir yo que los sistemas de antiplagio son una buena herramienta. No quiere decir que vamos a decir 20%, 10%, 5%, sí, no, ¿no? O sea, hay mucho trabajo de análisis de parte del equipo editorial y de los fondos editoriales que a veces no se ve, y nosotros sí sabemos cuáles son esos lineamientos que tenemos que seguir. Entonces, por un lado es eso, y por otro lado, que me parece más importante, y con esto cierro, porque si no puedo seguir hablando hasta las 3 de la tarde, es también la parte de asesoría editorial, ¿no? La asesoría editorial que da un fondo editorial es una asesoría
que es profesional. Entonces, nosotros como docentes, y me incluyo también muchas veces, tenemos que soltar el libro y dejar que el libro vaya hacia quien tiene las herramientas para poder hacer que este libro salga y que complemente a esa revisión para que realmente se pueda ver la calidad, ¿no? Entonces, digamos, y eso que ya no hemos hablado, y acá está la especialista en comercialización que está a mi izquierda, que es Lía, que, digamos, si un libro sale y es producido, y eso también es una tarea del fondo editorial, es la divulgación y la comercialización, ¿no? De nada sirve publicar un libro si va a estar en un almacén o va a estar en un estante. Entonces, tiene que salir a una biblioteca, por ejemplo, para que los puedan revisar, pero también tiene que salir al mundo, ¿no? Entonces, digamos, esas son las aristas desde la que trabaja un fondo editorial. Muchas gracias, Lisbeth. Ya hablamos entonces de los fondos editoriales como medios de comunicación, que tenemos que adaptar incluso ese lenguaje científico que muchas veces encontramos en los artículos para que llegue a todo el mundo, que esto no quiere decir que no estén revisados, por el contrario, la revisión es una parte fundamental para lograr comunicar lo que se hace dentro de las universidades sin que resulte endogámico. Y para los que no estamos a lo mejor familiarizados con el término, la endogamia quiere decir que la universidad publica lo que se hace en la universidad y se revisa a sí mismo. Y por esto esta necesidad de convivir con otros pares académicos de fuera para que los procesos no resulten endogámicos como tal. Es decir, yo me publico a mí mismo porque sé que lo hice bien sin una validación externa. Y en ese sentido empezaremos a profundizar en las buenas prácticas que realizan ya las editoriales universitarias en Iberoamérica. Y para esto me gustaría que interviniéramos a lo mejor en un orden Lía, Maribel, Lisbeth, para ahondar en ese punto. A ver, hay muy buenas prácticas que se han estado estableciendo en las editoriales universitarias. Dentro de los grandes grupos que luego voy a ir describiendo con algunos ejemplos son, por ejemplo, el enfoque de la calidad y el rigor académico que justo Lisbeth y Maribel comentaron, la promoción de la difusión del conocimiento en varios hitos, el fortalecimiento del ecosistema académico y la adaptación de nuevas tecnologías. En cuanto al primero que les mencionaba sobre el enfoque de calidad de rigor académico, lo que también repito un poco como para contextualizar y redondear el tema, es el tema de la revisión por pares que ya acaba de mencionar Liz, y que en su momento también lo hizo Maribel, porque es un proceso de evaluación riguroso por parte de expertos en la materia que se desarrolla la publicación, para asegurar la calidad y la originalidad de los contenidos. Hay un proceso muy riguroso revisándolo y pasándolo por Turnitin o por cualquier otro similar para ver que no haya, que realmente sea un libro original, ¿no? ¿Qué nos aporta diferente a otras publicaciones que ya existen? ¿Qué es lo novedoso? ¿Qué es lo que nos ayudará de repente a actualizar información o simplemente a tomarlo desde un punto diferente de vista en donde invitemos a los lectores a reflexionar sobre el tema? Tener normas editoriales claras. La definición de normas transparentes facilita la elaboración de los manuscritos y garantiza la uniformidad de las publicaciones. Esto nos ayuda a tener también una línea de acción en cada uno de los fondos editoriales universitarios. La corrección lingüística y la corrección de estilo. Se presta especial atención a la corrección ortográfica, gramatical y estilística de textos, así como la adecuación del lenguaje científico para un mejor entendimiento del lector. En cuanto a la promoción de la difusión del conocimiento, está el tema del acceso abierto. Muchas editoriales universitarias iberoamericanas hemos adoptado modelos de acceso abierto, lo que permite una mayor visibilidad y difusión de las publicaciones. No todas las editoriales universitarias son exclusivas solamente de acceso abierto, ni tampoco todas son libros que tienen algún valor comercial o están dirigidos directamente a la comercialización. Es importante aportar también
con libros de acceso abierto, en donde quizás haya un nicho muy pequeño, pero que es importante ponerlo a disposición del lector. Ahora entra mi parte de comercial. En la universidad donde yo trabajo tenemos muchos libros en acceso abierto. Sin embargo, aquella persona que quisiera adquirir algún texto en especial, también lo podría hacer comprando el IBD, o sea, la impresión bajo demanda, el 1 a 1, si lo quieren impreso, porque todavía al día de hoy creo que no llegamos a un 40% en que la gente le guste leer en digital. El sentir el olor de las hojas es una pasión que muchos de nosotros tenemos. Entonces, esto nos ayuda mucho al tema de tener este libro, que también lo pueden tener en impreso, ¿no? Hay la variedad de formatos. La digitalización de los fondos, que es prácticamente lo que les acabo de mencionar, pero es que facilita la preservación del patrimonio intelectual y el acceso a la información histórica. Hay algunos libros que quizás ya no tenemos ejemplares, pero podemos digitalizarlos y dejarlos o en el repositorio, en la biblioteca, en donde mejor puedan acceder el lector. Y el tema que va más, que ya medio adelante, es el tema de marketing y difusión. Se implementan estrategias actualmente con la participación no solamente de espacios como este que estamos en este momento, sino también con espacios en ferias, en eventos, en alguna charla de alguno de los autores. Encontramos la oportunidad de difundir el conocimiento. Entonces, esto es para llegar a un público mucho más amplio, adicionalmente al público objetivo con el cual este libro o esta publicación fue creada. Una de las buenas prácticas que hemos visto en los últimos tiempos es el fortalecimiento del ecosistema académico, que es la colaboración con autores. Se establecen relaciones de colaboración con autores y comunidades académicas para fomentar la producción del conocimiento de calidad. El apoyo a jóvenes investigadores. Se ofrecen oportunidades de publicación a jóvenes que contribuyen a su formación y desarrollo profesional. Aquí les voy a dar un publicherry. En la editorial donde yo trabajo, que es la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, actualmente hay, por ejemplo, una convocatoria abierta para autores noveles, para un mundo mejor. Gente que por primera vez quiere publicar un libro y que puede hacerlo postulando con el manuscrito. Si esta vez no tienen un manuscrito, pues hay una asesoría, como decía Liz, en donde para la próxima convocatoria pues, pueden publicar. Es para aquellos que quieren publicar por primera vez un libro. Entonces, esto ayuda al tema de los jóvenes investigadores. O como la convocatoria que acabamos de cerrar y cuya autora vino a Filuni a presentar su libro, que es para apoyar la producción académica de mujeres, dirigida especialmente para mujeres académicas de Latinoamérica. Entonces, esto ayuda a fortalecer también, porque cuando comenzamos con la convocatoria, tuvimos el dato de que más o menos no más del 30% de mujeres son las que publican. La mayoría son varones. Entonces hay que fortalecer un poco también la producción, de que las mujeres también producimos textos de calidad académicos o de investigación. La participación en redes internacionales. Actualmente, como vemos aquí, tenemos a UNE, tenemos a UPerú, tenemos al Texto, y yo me enorgullezco de estar presidiendo ahorita la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el Caribe. Son 400 editoriales que están afiliadas a EULAC. Y esto ayuda a fortalecer, a tener este vínculo, a no perdernos en el camino y apoyarnos entre la experiencia de nuestros colegas. Y por último, el tema de las adaptación de nuevas tecnologías a través de publicaciones electrónicas, a través de un manejo especial que de repente muchos de ustedes no lo saben, pero mis colegas editores sí, de un manejo oportuno y limpio de los metadatos, que es básicamente la radiografía del libro, ¿no? El formato en que está, cuáles son
la temática, etcétera, que es lo que ayuda a que este libro sea visible a través de las diferentes redes y donde podemos compartir con diferentes distribuidores. Y claro, siempre en cualquier negocio, porque esto al final sigue siendo un negocio, sea productivo o no productivo, o sea teniendo margen o no, el tema de las métricas. Entonces, el saber qué nos leen, qué necesitan, en qué podemos ahondar, en qué temas, es importantísimo. Y por último, y no menos importante, el tema de el diseño, tener un diseño atractivo, el tener la posibilidad de traducir algunos de los textos a otros idiomas, y el tema de las coediciones, que nos ha funcionado bastante bien en lo que va de este momento. Entonces, básicamente, un poquito largo, pero eso es más o menos lo que hemos logrado en estos últimos tiempos. Las buenas prácticas editoriales en todos estos puntos que he mencionado. Yo creo que ha hecho Lía, bueno, pues un repaso muy completo de aspectos en los que ponemos el foco para justamente, bueno, pues ir incrementando esa calidad, esa visibilidad y esa encontrabilidad que necesitan nuestras publicaciones. Em, ¿De cara a qué? Pues para nosotros es esencial y somos muy conscientes de que como editores de nuestras instituciones, contribuimos a prestigiar nuestras instituciones. De hecho, bueno, pues ya los equipos rectorales en España están apoyando justamente y vicerrectores de investigación porque ven que algo que ahora es esencial y con lo que están absolutamente obsesionados todos los centros es con los rankings. Y ellos mismos están siendo conscientes de que el nivel, el prestigio, la difusión de los propios libros editados por las universidades y las revistas ayudan a posicionar la editorial, la universidad. Y eso es algo que a mí me resulta absolutamente satisfactorio cuando en la Feria del Libro de Granada, en la que bueno, pues la universidad es uno de los miembros que forman de la comisión organizadora de la feria con las autoridades locales y autonómicas, ¿no? Porque en España estamos divididos por autonomías. En el acto más importante en el que va el rector y bueno, las autoridades de la ciudad y tal, pues el vicerrector hace público que efectivamente la labor de la editorial consigue que esa posición en los rankings mejore y que por eso hay que mimar la editorial. Entonces, bueno, nosotros muy conscientes de todo eso, también contribuimos a otra cuestión muy, muy delicada y muy importante, que es a la sostenibilidad del presupuesto de la universidad, porque tenemos un gasto ético. Nosotros realmente esos presupuestos procuramos efectivamente que sean precios sostenibles, precios razonables, para que los proyectos, los grupos de investigación con los presupuestos que tienen puedan de verdad costear esa publicación, porque todos conocemos pues, esos precios exorbitados de las grandes multinacionales de edición que se están lucrando a costa de las instituciones de investigación y de educación superior, y que evidentemente hacen que sea casi imposible, especialmente bueno, para los investigadores, pero también para los investigadores noveles, para los jóvenes, pagar una PC, justamente pagar por publicar un artículo pues alrededor de $3.000. Eso es abusivo porque no es lo que cuesta una publicación y además somos todos conscientes de que pagamos varias veces. Es decir, pagamos por publicar, pagamos porque se ponga en abierto, pagamos porque se puedan consultar y se puedan descargar y por contratar esas plataformas para nuestras bibliotecas. Y eso es realmente inmoral. Claro, y la gestión, o sea, y los presupuestos de los centros, pues se van mayoritariamente. O sea, si pensamos en las cantidades que se van ahí, esas cantidades se podrían invertir en investigación para justamente posicionar nuestra investigación a nivel internacional, la investigación de Iberoamérica. Entonces, esas buenas prácticas pasan por efectivamente que esos presupuestos sean coherentes. Y también por esa defensa que también ha salido aquí del libro, del formato libro. Libro, revistas,
todos, es decir, se publican y publicamos las universidades libros y revistas, y en ambos ámbitos esas buenas prácticas están presentes en todos los procesos desde el minuto cero, ¿no? Desde que llega un artículo o llega un manuscrito. Pero claro, también hemos tenido y seguimos luchando por volver a posicionar el libro como herramienta de transferencia de conocimiento, que sobre todo en humanidades y en ciencias sociales es crucial, porque todos sabemos, si formamos parte o somos de esas áreas, que hay ciertas investigaciones que necesitan el formato libro y que evidentemente deben de valer y deben de prestigiar al investigador que lo hace en la misma forma que lo hace un artículo que tiene un metraje cortito. El problema es que se nos está abocando a una publicación compulsiva, rápida, que como también se indicaba por aquí, nos lleva a malas prácticas, porque los editores académicos estamos también detectando unas malas prácticas que comprometen el prestigio de nuestras propias universidades cuando se abusa del plagio, del autoplagio, porque no hay tiempo para de verdad hacer una investigación rigurosa, detenida, pausada, reflexiva, que lleva años. Un libro no se hace de un día para otro y debe de contar en el currículum del investigador mucho más, es decir, debe de ser proporcional al tema del artículo. Sí, publicamos libros y publicamos revistas, pero ambos deben de medirse o de valorarse en su justa medida. Y en el caso de las buenas prácticas que muy bien ha trazado Lía, porque es decir, el ámbito desde la elaboración del libro, o sea, desde la revisión, que también hacía hincapié Lizeth, cuando llega un manuscrito, efectivamente, la revisión por pares ciegos es fundamental, pero está también en nuestro ADN como investigadores. Desde que la ciencia, ya en el Renacimiento, es decir, la ciencia moderna nace, la necesidad de publicar es justamente para establecer el investigador un diálogo entre pares, un diálogo con otros investigadores, y en ese diálogo, cuando te leen, la ciencia puede progresar, puede prosperar. Y es una forma de compartir, no solamente de ser visto, para tener más impacto, para que a nivel curricular tengas un... No, el buen investigador lo que necesita es de ese diálogo, o sea, debe estar abierto a ese diálogo para enriquecer su propia investigación, para conocer, ¿no? Establecer esas redes de investigación con otros pares con los que luego podrá también colaborar. Entonces, es muy importante esa revisión que tanto se hace en revistas y que en revistas está muy normalizado y lo tenemos asumido, pero que en libros es absolutamente necesaria. La revisión por pares, la corrección ortotipográfica, la calidad física del libro, la difusión y la divulgación, como bien decía Lía, el mimar esos canales que internacionalizan nuestras obras, y que efectivamente en la colaboración entre redes en Iberoamérica pues estamos también desarrollando grandes plataformas en las que están visibles todos nuestros libros, libros, un ebook, que también es la plataforma de publicación y de comercialización de libros tanto en papel como electrónicos de la UNE. No solo eso, sino también efectivamente ese impacto en redes y esa difusión. Y nosotros, por cerrar, puesto que se va a hablar también de ese tema, para nosotros en la UNE fue muy importante hace ya años el diálogo con los que hacen esa política científica, es decir, las autoridades, quienes desde arriba miden la calidad y hacen las leyes de educación, de universidades, y abrimos un diálogo con nuestra Agencia Nacional de Evaluación, dependiente del Ministerio de Universidades, para convencerles de que efectivamente tenían que cuidar el libro, tenían que valorarlo mejor, porque corríamos muchos riesgos en todos los sentidos, también en esa comunicación a la sociedad y en esas obras de divulgación que quieren llegar más allá del público académico, alumnos, investigadores, profesores, y justamente dialogando con ellos, construimos unas mesas de trabajo de las que salieron unos sellos de calidad
existen, y es un sello nacional, uno para las revistas, que es valorado, o sea, no una revista publicada por editores universitarios, no necesariamente, o sea, se mide el impacto de su inclusión en bases de datos internacionales, pero cuenta de manera igual el que la revista haya obtenido el sello FECIT, el sello de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que también convoca todos los años, hace una convocatoria para postular las revistas y ver que esos criterios, que son criterios internacionales, solo se han adaptado esos, pues se cumplen y ayudan a mejorar las revistas y a extender las buenas prácticas. Y en los libros ha ocurrido igual. Y ya hablaremos después, pero efectivamente hemos conseguido poner en marcha 2 sellos de calidad, uno para colecciones de libros, otro para monografías, que reconoce absolutamente nuestros ministerios, nuestra Agencia Nacional de Evaluación, a la hora de medir, de valorar curricularmente a nuestros investigadores. Y eso, bueno, pues estamos muy satisfechos. Adelante, Lizeth. Ya han escuchado a Lía y a Maribel, creo que nos han dado ambas un panorama bastante amplio. Yo solamente quisiera acotar en 3 puntos. El primero es la ética. Y creo que la ética, si bien a nivel de lo que nos explicaba Maribel, pero también una ética que sale desde el mismo fondo editorial. Porque si bien nosotros trabajamos con el proceso de la revisión por pares, de la revisión en softwares de antiplagio, también es súper importante que la universidad, digamos, como ente entienda que la ética es transversal en todo lo que se pueda realizar, ¿no? Entonces, hay ética cuando establecemos políticas editoriales y también hay éticas, por ejemplo, con conflictos de intereses cuando una investigación tiene autores que no pueden ser revisores porque saben que de quién es esa investigación, ¿no? Entonces, esa política, por ejemplo, a mí me parece clave, esa mirada transversal de la ética en todo lo que se pueda publicar, ¿no? Incluso, y se los digo desde una universidad que trabaja con medicina, que tiene además una figura muy específica de editor científico, por ejemplo, que trabaja en planta y que es quien es el primer filtro, por ejemplo, para poder nosotros saber si realmente está en el marco de la investigación en la que nosotros trabajamos, ¿no? Entonces eso es súper importante porque si bien nosotros como editores sabemos el proceso editorial, no necesariamente tenemos ese conocimiento científico que sí necesitamos para poder establecer siquiera si es que el libro se va a revisión por pares o no. Eso por un lado. Y por el otro lado, que a mí me parece clave también, y ya que estamos aquí con el Centro de Escritura, es el apoyo que brinda el fondo editorial o que brinda la unidad que realiza publicaciones a su comunidad, ¿no? Entonces, un centro de escritura que pueda, por ejemplo, asesorar, o el mismo fondo editorial que realice actividades de asesoría, es una muy buena práctica para un fondo editorial, porque uno puede realmente lograr esa calidad a nivel ortotipográfica, a nivel de edición y a nivel de sentido, porque muchos de nuestros autores, de nuestros docentes, son especialistas y son muy buenos en sus áreas, pero eso no significa que saben escribir libros, ¿no? Y puede sonar muy duro, porque nosotros como lectores o como lectoras amamos los libros, pero eso no quiere decir que automáticamente vamos a escribir mañana, ¿no? Un bestseller, por decir algo, o una novela. Entonces, sí es muy importante quizá a veces quitarnos ese estereotipo de soy investigador y sé escribir, porque sé escribir, obviamente sabemos, pero no necesariamente los productos que un fondo editorial necesita para la divulgación del conocimiento. Entonces, ahí me quedo. Gracias, Lizeth. Y bueno, ya empezaron a salir también temas en cuanto a cómo hacer un poco más objetivo esta medición de la calidad. Y para eso no crean que nos habíamos olvidado de Joaquín. Para eso trajimos a Joaquín. ¿Nos podrían decir cómo han trabajado ustedes en estos indicadores en España que apoyan a hacer más objetiva este concepto que ha salido de calidad académica, ¿no? Sí, la idea inicial, bueno, buenos saludos a todos. Gracias, también me uno a los agradecimientos. Todo empezó, bueno, yo creo que al principio de los 2000 es cuando veíamos que nuestras editoriales que conforman la UNE ya estaban pidiendo informes externos, estaban teniendo prácticas bastante higiénicas de edición y asépticas. Y aún así descubrimos que en el imaginario colectivo de los investigadores y las investigadoras existía esta idea de
no publiques en la editorial de tu institución, que parece que no te va a computar en la evaluación curricular. Bueno, esto no era cierto, pero bueno, era un pensamiento bastante extendido y sin embargo, pues sí existía esta idea de yo prefiero publicar en una editorial de prestigio, ¿no? Bueno, ¿y qué es el prestigio, no? Pues el prestigio es una percepción individual o colectiva, está claro, ¿no? Y esto se veía incluso reflejado en la normativa de la evaluación curricular de nuestra agencia, de ANECA, que decía algo así como se valorará la publicación en editoriales de prestigio. Que no sé si hay algo menos objetivo que la palabra prestigio, pero y entonces nosotros empezamos a cavilar de qué manera podíamos sustituir la palabra prestigio por la palabra calidad, que quizá ahí sí, en la calidad, se podrían establecer unos indicadores en los que tanto editoriales comerciales como editoriales científicas, universitarias, institucionales, pudiéramos competir en igualdad de condiciones, porque competir respecto al prestigio es imposible, es que no hay por dónde agarrarlo. Entonces, sí que conseguimos establecer un diálogo con nuestra agencia, con vuestra CONACYT, supongo, ¿no? Sería más o menos la equivalencia. Y fue muy difícil, muy arduo, pero sí conseguimos sentarnos con la unidad de evaluación de nuestra agencia y decir, bueno, ¿qué necesitamos para que el prestigio de mi institución, ahí sí, el prestigio continuado, esa excelencia que demuestra, por ejemplo, el TEC o cualquier otra institución de las que forman parte de nuestras asociaciones, de qué manera podemos acreditar que trabajamos bien, que no somos endogámicos, que pedimos informes externos, que estamos trabajando bien? Porque esta es otra. Cuando un investigador acudía a una editorial comercial, digamos, de las que todos tenemos en mente, de la calle, pues ahí pagaba una BPC, una PC en el caso de los artículos, pagaba una BPC en el caso de los libros, y allí nadie pedía informes externos. Sin embargo, sí tenía prestigio, ¿no? Prácticamente no se hacía con perdón, ni una corrección ortotipográfica, es decir, la edición dejaba mucho que desear tanto en lo técnico como en lo científico. Esto es así. Esto sucedía, pero ningún investigador a nadie le molestaba que no pidieran informes, ¿no? Parece que esto de que te pidan informes externos puede parecer incómodo, pero es verdaderamente lo más sano para poder hacer una evaluación objetiva desde el punto de vista científico. Así que sí, nos sentamos con la agencia, intentamos decir, bueno, es realmente difícil porque desde el punto de vista editorial, bueno, ¿qué indicadores? Bueno, pues el libro tiene que tener, o la colección en este caso, tiene que tener una buena política editorial, tiene que ser coherente en lo que dice que va a publicar con lo que realmente publica. Por ejemplo, tiene que tener un director o una directora con un currículum que se adecue al área y que sea de cierta entidad. Tiene que tener una regularidad en la producción. No puede ser que una colección que publica un libro cada 5 años sea prestigiosa. No tiene sentido. Entonces fuimos aterrizando indicadores, ¿no? Pues regularidad en la producción, política editorial, coherencia, metadatos, exacto, adecuación de los metadatos, hasta conseguimos reunir 15 indicadores, digamos, 14 de obligatorio cumplimiento, más uno extraordinario opcional que tiene que ver con la internacionalización, ¿no? Con el número de autores de fuera del país, con filiación extranjera, digamos, y así conseguimos conformar, junto con ANECA y con FECID, fue un triunvirato ahí lo que formamos, y conseguimos desarrollar 15 indicadores. Las discusiones fueron larguísimas, comenzamos en 2014 y no fue hasta 2017 cuando salió la primera convocatoria de evaluación. Estuvimos 3 años discutiendo en todo tipo de tonos, pero sí conseguimos finalmente, pues por ejemplo, otro de los indicadores era que la colección en este caso tuviera un porcentaje de autores externos, que en este momento es del 50%, un 60% al menos de revisores externos a la institución, digamos, para poder acreditar esta no endogamia, ¿no? Que se presuponía, aunque no era justificada en aquel momento, pero bueno, le pusimos número, ¿no? Bueno, pues si tienes un 60% de revisores externos, ya parece que es más abierto, ¿no? La evaluación. Y bueno, y finalmente, por supuesto, acreditar que tu sistema de revisión por pares es eficaz, aportando un ejemplo de los 5 años que se evalúan en la evaluación, aportando un ejemplo concreto de trazabilidad completa, digamos, de una evaluación. Pues llegó este libro, se pidieron los 2 informes externos, cada uno de ellos contenía una serie de recomendaciones, se le preguntó al autor, se le trasladó, el autor estuvo de acuerdo en estas sí, en estas no, pero toda esa discusión tiene hasta, digamos, el postprint, ¿no? Hasta la versión final del libro.
se tiene que acreditar, al menos un ejemplo claro, para bueno, dar fe de que esa colección está funcionando con buenas prácticas. Evidentemente, muchas de nuestras editoriales, cuando ya se establecieron los indicadores, pues eran muchos, eran bastante exigentes y no era fácil alcanzarlos de primeras, aunque sí que se acreditaron 29 colecciones en la primera convocatoria, que no estuvo mal. Y en este momento tenemos, después de 7 convocatorias, desde el 17 al 24, tenemos 68 colecciones acreditadas que tienen que renovar cada 5 años, tienen que volver a presentarse y volver a acreditar que esos 5 años de concesión se han seguido adecuando a la normativa. El sello está funcionando muy bien, nuestra agencia está feliz. Paradójicamente, a las editoriales comerciales, digamos, les está costando incorporarse, o casualidad, pero sí lo están haciendo poco a poco. Pues tenemos colecciones, por ejemplo, de Marcial Pons, que es una jurídica bastante conocida. Bueno, se están incorporando poco a poco porque están viendo que solo hay una manera de competir en igualdad de condiciones y es olvidarnos del prestigio y acreditar el producto, que esta es otra circunstancia. Una editorial puede tener un prestigio imaginado, pero no necesariamente todo lo que publica es de alto nivel, ¿no? Esto pasa también con los rankings de instituciones o con los rankings de cualquier otro tipo. No soy muy partidario de ellos por eso. Y además, digamos, en Europa, en la Comisión Europea, la Comisión de Ciencia, cada vez más se tiende a certificar el producto. Usted puede ser la editorial que usted quiera, pero dígame cómo de bien trabaja en esta colección o, como ha sucedido en el sello, que ahora pasamos de evaluar colecciones a desdoblarlo y evaluar colecciones de un lado en una convocatoria e incluso monografías individuales de otra. O sea, tenemos 2 tipos de convocatorias y toda colección o monografía que recibe el sello CAPQ automáticamente es validada esa obra o esa colección o esa producción desde desde el punto de vista del investigador. Es decir, cuando un investigador presenta su quinquenio o su sexenio de investigación a evaluación a nuestra agencia, si ha publicado con el sello CAPQ, ya sea una monografía o en una colección con el sello, pues automáticamente se le valida y se le computa como máxima puntuación, vaya. Y esto también está provocando que en las editoriales, que muchas veces sí había muchas institucionales que se estaban, bueno, pues su principal fuente de manuscritos era, pues, lógicamente, sus propios investigadores, sí está provocando una especie de darwinismo en la que, bueno, pues si Granada tiene una colección, digamos, con el sello CAPQ no lo sé, en historia, por ejemplo, medieval, pues los medievalistas están llamando a la editorial de Granada de todo el país para publicar en la colección que tiene el sello, obviamente, ¿no? Entonces sí se está produciendo este intercambio de investigación que es súper enriquecedor. Necesariamente se está produciendo este darwinismo, esta selección natural, ¿no? De soy bueno en esto, que esto era otra cosa que sí que nos pasaba a las editoriales, que no puedes ser bueno en todo, no puedes publicar todo de todo, y sí se está, oye, te mando a este investigador, mándame tú a aquel que yo sí que tengo certificación en una colección de arquitectura o lo que sea. Esto está enriqueciendo mucho el sistema y la verdad que nos está funcionando muy bien, y ahora sí, la intención es compartir el sello con nuestros colegas de Latinoamérica y no sé si eso va en una segunda parte, pero ya hablaremos de esto. Justamente puedes seguir en ese tono para compartir qué otras experiencias o buenas historias les ha dejado esta evaluación por medio del sello y luego ya pasamos a cómo lo estamos trasladando a América Latina. Entonces, no sé, Maribel, qué otras... Bueno, completando un poquito, ¿no? Dice la visión de Joaquín. Fue muy importante y decisivo para nosotros pues abrir ese diálogo con las agencias. Parece imposible, parece difícil, pero al final se consigue. Nosotros lo conseguimos. Y hablaba Joaquín de plazos. Realmente en 2015 se firmó un convenio. O sea, cuando por fin se firmó el convenio con la Agencia Nacional de Evaluación, con la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, ambas pertenecen a 2 ministerios distintos, y con la UNE, porque la UNE lo impulsó. O sea, UNE lo impulsó y en realidad, ahora comentaremos, UNE es observador porque se crearon, y ahí en ese documento, ¿no?, se crearon dos comisiones. La comisión de seguimiento, que está formada
por miembros, ¿no?, de las 3 instituciones a partes iguales, ANECA, que es la que se encarga por velar por el sello y a la que se le trasladan las decisiones de otra comisión, que es la Comisión de Evaluación. La Comisión de Evaluación es la que se encarga de pues revisar la documentación presentada por todas las editoriales y pues dictaminar al final si esa editorial merece o no merece el sello, de poner las objeciones, porque se mandan esas objeciones en el caso de que no la obtenga algún sello, se da un plazo para subsanar aquellas que se puedan subsanar y luego se toma una decisión final. Y entonces todas esas decisiones pasan a la comisión de seguimiento, que es la que en última instancia, pues da el visto bueno final y también se permite, porque los evaluadores de esa comisión de evaluación los eligen justamente la Agencia Nacional de Evaluación y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Nosotros no tenemos nada que ver. Joaquín coordina las sesiones, gestiona, yo estoy de observadora como, digamos, secretaria, que, pues supervisa si hay alguna duda, porque los que evalúan son investigadores, o sea, son profesores, investigadores de diferentes universidades del país, que la agencia va pues cambiando, igual que la fundación. Y claro, para ellos es el mejor aval, son ellos los que ponen el personal y los que supervisan la documentación y dictaminan qué editoriales o qué colecciones o qué monografías se llevan el sello. Entonces, como digo, costo-trabajo, primero en esos 5 años previos a 2015, que fue la firma del convenio, pues se sucedieron sesiones de trabajo, no solamente de los responsables de estas entidades, sino también que trabajamos con 3 grupos de investigación a nivel nacional que que se encargaban, que investigaban en bibliometría. Estaban especializados, formaban parte de facultades y de estudios de documentación, de biblioteconomía, y ellos participaron asesorando y pues en las deliberaciones que finalmente pues seleccionaron qué criterios debían de funcionar o eran los mejores. En buena parte venían, o el único modelo que contábamos entonces era el de las revistas, y de alguna forma pues sirvió de base para ir extrapolando, ¿no? Lógicamente respetando lo que supone, ¿no?, un libro, en cuanto uno de los criterios mide el impacto, reseñas, citas, pero todos somos conscientes que el número de citas que tiene un libro y el tiempo que necesita para ser citado es muchísimo más largo que el de una revista, y que también en según qué áreas la vigencia, es decir, un libro de humanidades puede obtener una cita al cabo de 10 años, mientras que ciertas investigaciones, por ejemplo en salud, pues se están continuamente revisando y entonces la vigencia, la actualidad es mucho más efímera. Entonces eso se tiene en cuenta, o sea, fue una adaptación realmente muy pensada, muy medida. Entonces fue muy importante porque empezamos con el sello de colecciones, que era lo más parecido al funcionamiento de una revista, era más fácil, pero luego la propia agencia fue la que nos invitó a volvernos a sentar al cabo de los años para crear el de monografías, el de obras que, por otra parte, también estamos observando. La primera convocatoria fue en septiembre del año pasado, este año es la segunda. De alguna manera la del año pasado sirvió un poquito de experiencia piloto, y sí que somos conscientes de que los editores comerciales, que esas malas prácticas no hay que generalizar, porque hay editores buenos y malos editores, pero es más desigual ese cumplimiento de las buenas prácticas, pues les va a resultar más fácil postular un libro y tener bien organizada y aplicada esa calidad, ¿no?, ese rigor en todo el proceso de un libro, que una colección que debe de pasar a evaluar 5 años. O sea, lo que se evalúa son los 5 últimos años de funcionamiento, ¿no?, para así conceder el sello por otros 5 años, ¿no? Con lo cual, pues hay una mayor tranquilidad, ¿no? Pero la monografía, pues creemos que vamos a tener más presencia de editoriales comerciales que postulen libros a ese otro sello. Y la propia agencia también pues está
está poniendo el foco en una actividad de los investigadores que también, justo por esta deriva de la investigación y de la evaluación, se había quedado pues marginada, que es la divulgación científica, ¿no? Entonces, sí que la tercera misión de la universidad, la transferencia, se está impulsando, y hace unos años se creó una experiencia piloto de un sexenio que se llama de transferencia, no de investigación, es decir, para baremar, evaluar la actividad de los investigadores en divulgación, en transferencia. Fue una experiencia piloto que no la pensaron demasiado bien, que ese año, se presentaron muchos investigadores, desbordó a la agencia y se puso a reflexionar sobre ella para sacar una convocatoria más coherente, que puede ser pronto cuando vuelva a convocarse justamente, y ya nos han contactado o nos han comentado la necesidad quizá de también volver a elaborar otra forma de sello que pueda evaluar esa otra producción que consideran muy importante por ese compromiso social de la universidad, ¿no? De la investigación. Entonces, yo creo que ahí es importante lo hecho hasta el momento, y decir que también los sellos son sellos vivos, ¿no? Siempre después de una convocatoria hay una reflexión por parte de la comisión, y entonces hacen propuestas de mejora, ¿no? Sobre cómo requisitos que a lo mejor hay que modificar, cambiar, y que se analizan de manera que lo que está consiguiendo es justamente lo que todos deseábamos. Primero, el reconocimiento, no solo para la evaluación de esa producción científica, sino para acceder a contratos, es decir, el acceso a la universidad pasa por una acreditación, alguna forma, ¿no? Algún nivel de contrato. Y entonces las acreditaciones también se tiene en cuenta el sello. Y decía que justamente este año también se ha incluido en todas, o desde el año, no, hace ya 2 años, se empezó a incluir en todas las áreas de conocimiento, y a contar el libro incluso en áreas de conocimiento en las que, consideramos que la publicación de libros es menor, ¿no? Química, realmente yo creo que de todas las áreas que se evalúan, tan solo matemáticas e ingeniería han quedado un poco al lado, pero todas las demás han considerado el sello y la publicación de libros también a valorar y a tener en cuenta en la evaluación del profesorado. No, solo un comentario. Quería añadir también que, a propósito de tu pregunta, Ale, sí que hemos observado que, paradójicamente, las instituciones cuyas editoriales estaban creciendo, como puede ser ahora la del TEC, por ejemplo, que está creciendo bastante, tienen más sencillo conseguir un sello que las instituciones grandes. La ventaja de certificar el producto es que depende de ti. Depende de la institución, de la editorial en este caso, cumplir o no. Solo tienes que hacer los deberes, digamos. No influye el prestigio, no influye tu presupuesto dentro de un orden, no influye tu tamaño, no influye nada de eso. Influye que hagas bien tu parte. Y esto es esencial porque de los 68 sellos que tienen colecciones, pues posiblemente la mitad sean de instituciones o pequeñas o medianas o incluso muy pequeñas. O sea, no es una cuestión de tamaño, posiblemente incluso alguna de las grandes tengan más problemas por volumen y por gestión, y porque limitar la producción y hacerla un poco excelente en una colección no es tan fácil porque te implica poner otro tipo de filtros. Y además, por último, me consta que la editorial del TEC ya se está alineando con los principios del sello. O sea que publicad en vuestra editorial, jóvenes juniors y seniors, y tenéis en casa lo mejor que podéis tener, que es apoyo para tener una vida investigadora sana, ética y responsable. Lisbeth, ¿nos podrías ayudar a trasladar qué estamos haciendo en Latinoamérica para traer este tipo de acreditación, pues, cómo le estamos trasladando? Yo creo que lo más interesante es que el terreno está ahí árido, ¿no? Hay mucho por hacer, que digamos, eso es interesante también porque si ya estuviera todo hecho sería muy aburrido. Entonces, yo creo que de a pocos estamos entendiendo además lo importante que es que los libros
voy a decir esto, quizá va a parecer un poco romántico, pero que retomen su lugar, ¿no? O sea, sin desmerecer o sin decir que los artículos no tienen la misma profundidad, porque son dos productos totalmente distintos. Entonces yo creo que hay que partir por ahí. Los artículos tienen su propia misión y tienen además un proceso totalmente diferente al de los libros. Entonces, digamos, la competencia como tal, pues no existe porque son dos productos distintos con dos objetivos diferentes. Pero sí el libro merece tener también un sistema que dé su propio valor, como decía Maribel, ¿no? Es importante que nosotros entendamos cuál es el objetivo de publicar un libro. Entonces, para poder obtener alguna certificación, al menos desde Latinoamérica, todavía nos está costando un poco, y yo creo que esto tiene que ver también mucho con esta relación que nosotros podemos tener con nuestras propias agencias, ¿no? Hay que trabajar en equipo. Entonces, eso hay que ir mirando, porque, por ejemplo, en Perú, y es una realidad muy similar con México, que es lo que he estado conversando estos últimos días, es que las políticas pueden de repente tapar al libro, ¿no? Hacer crecer más a uno y no al otro, cuando son totalmente distintos los escenarios. Creo que es importante además que nosotros salgamos en defensa, y lo digo así, con esa palabra, en defensa del libro, porque hay un proceso también que se realiza, que ya lo hemos visto, un proceso editorial. Entonces, todavía necesitamos sentarnos a conversar con nuestras agencias, por un lado, que es importante, y por el otro, mirar qué es lo que se hace al otro lado del charco, ¿no? Porque ya se está trabajando, y creo que nosotros podemos empezar a establecer y poner ese orden que decía Joaquín, porque ya hacemos los procesos. No es que no los hagamos, no es que trabajemos de espaldas o a ciegas, sino que hacemos esos procesos, pero nos está faltando todavía de repente hacer esa mirada y decir, ok, me voy a empezar a ordenar, ¿no? Porque como bien se decía hace un segundo, es mucho más fácil empezar quizá con un proyecto y hacer ese proyecto piloto, y después de eso ya tenemos la práctica mucho más ágil. Entonces creo que ahí a los editores latinoamericanos nos está faltando todavía mirar exactamente cómo podemos sacarle provecho además a los sellos, ¿no? Y creo que eso es algo que tenemos que empezar a hacer, y que estamos empezando a hacer, y que por eso es que estamos aquí todos el día de hoy, porque sí es importante establecer la calidad. Y esto del prestigio es algo pues que efectivamente en Perú, por ejemplo, cuando en mi universidad los profesores quieren ascender a más horas o tener otro tipo de contrato, lo primero que ven en un reglamento es el prestigio. Y claro, ¿y qué hacen? Nos tocan la puerta al fondo editorial y nos dicen ¿qué es una editorial de prestigio? Es cierto, entonces claro, suena bien decir yo soy una editorial de prestigio, ¿no? Pero ¿cómo demuestro que soy una editorial de prestigio? Entonces creo que ahí es muy importante que nosotros también sinceremos en nuestras universidades y en nuestros propios procesos. Por eso antes decía, el proceso ético en las universidades es clave, ¿no? Entonces necesitamos mirar a nivel grupal, y por eso aquí Lía desde ULAC, por ejemplo, también hay un trabajo ya muy coordinado con UNE para poder trabajar en estos procesos que realizamos y que a veces no estamos mirando efectivamente ya o no los hacemos pensando en que podemos obtener un sello, y que ese sello va a hablar por sí solo si es que lo tenemos impreso en nuestros créditos del libro, ¿no? Entonces hay mucho por hacer todavía, pero creo que estamos encaminando el proceso editorial de los libros hacia una mirada mucho más prestigiosa, si es que a todos nos gusta la palabra, mucho más prestigiosa, pero teniendo en cuenta obviamente cuáles son objetivamente hablando estos procesos que nos van a llevar por ese camino, ¿no? Entonces, tanto aquí Joaquín como Maribel, por ejemplo, durante estos días nos han estado mostrando además no solamente las ventajas, sino cómo nosotros podemos trabajar desde nuestras propias editoriales para explicar además por qué es importante tener un sello de calidad. Muchas gracias, Liz, y que es posible convencer a las agencias. Sobre todo eso, ¿no? No es tan difícil. Muchas gracias a todos. Lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Teníamos por ahí todavía una nota acerca del multilingüismo, pero creo que se puede resumir en un comentario rápido, ¿no? Que al final de cuentas, todos estos esfuerzos que se están haciendo en América Latina y se están haciendo en España son también para abogar
por el multilingüismo. ¿Qué sucede? Actualmente tenemos prácticamente como lengua de comunicación científica el inglés. Entonces, ¿cómo podemos atraer atención hacia idiomas como el español o como el portugués que están en nuestra región y que podamos tener algo que los acredite como lengua válida científica? No sé si un comentario rápido al respecto para poder cerrar esta charla. Sí. Bueno, creo que es importante que trascienda, cuanto más mejor, que los sellos editoriales de Iberoamérica estamos trabajando juntos desde hace muchos años. O sea, hemos hecho un poquito de historia y alguna más que vamos a hacer. Y desde 2004 ya empezamos justamente a colaborar desde Phil Guadalajara, porque estas cosas no son rápidas de conseguir. El convencer a una agencia, el dialogar, establecer mesas de trabajo, sinergias, aunque todos realmente, como decía Lisbeth, estamos trabajando en la misma dirección. Entonces, esa trayectoria nos ha ido llevando también a llamar a la puerta, bueno, aparte de nosotros estar presentes con nuestras publicaciones en español, en portugués, en ferias internacionales, porque hemos estado pues con la maleta hecha y viajando pues por Argentina, por Colombia, por Chile, por México, por España, por Frankfurt, y además organizando foros de debate, diálogo, que también proponían sobre la mesa pues, la defensa del español, del portugués y de otras lenguas, ¿no? Porque volviendo al tema, ¿no? de esa misión ética, de ese compromiso que nuestras universidades tienen y nuestros sellos editoriales, pues es muy importante, y también a nivel de evaluación de la ciencia, que nos ocupemos de la investigación local y regional. La investigación local y regional construye la internacional, y más en las áreas de humanidades, de ciencias sociales, donde pues un estudio del románico de Soria en España pues ayuda a construir la historia del románico, del arte románico en España, y a la vez el arte románico en Europa. Si no, no cabrían esos estudios internacionales. No podemos perder ese foco, pero tampoco podemos perder de vista otra obligación moral que tenemos, y es justamente en esa divulgación, en esa transferencia de ciencia, el hacer llegar determinados contenidos, conocimientos a un público mucho más amplio, a comunidades que hablan otras lenguas. Y en México, bueno, pues tenéis muchas otras lenguas, en cualquier país, en España también hay otras lenguas cooficiales que deben de ser consideradas. Nosotros también, dialogando con estos agentes, ¿no? Que son los responsables de hacer las políticas públicas, pues también hemos llamado a la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores, y en esas políticas internacionales pues ellos también están preocupados por posicionar el español como lengua científica con determinadas estrategias. Sí que es cierto que se han venido dando pasos adelante. Ahí está la misión, el trabajo del Instituto Cervantes desde que se creó, pero también el compromiso y la defensa, ¿no? Es decir, la posibilidad de que a nivel de evaluación curricular no te penalice el publicar en tu lengua. Sí que también en estos diálogos con nuestra agencia hemos conseguido que se incluya una frase en las convocatorias en este último año, ¿no? En la que expresamente se indica eso, que no penaliza publicar en español. O sea que, vale. Yo creo que además el escenario al que vamos caminando, ¿no? Justamente con la inteligencia artificial, pues me parece que va a permitirnos y va a ayudarnos en esta tarea, porque bueno, ahí están esos corpus de español, bueno, pues también en otras lenguas que se van a ir alimentando, y que yo creo y confío que también en un futuro próximo, y no está tan lejos, esas traducciones automáticas que cada vez van a ser de mayor calidad y demás, pues nos permitan, ¿no? que esa torre de Babel funcione y que no haya ese monopolio del inglés, que es bastante injusto.
Muchas gracias, Maribel. Con esta intervención tendríamos que cerrar. Muchas gracias a nuestros invitados, muchas gracias a los asistentes por esta charla. Antes de despedirnos, pues los invitamos a mantenerse conectados y conectadas mediante las redes sociales del Centro de Escritura, que son Diagonal Escritura Tech, y mediante el sitio web centroescritura.tec.mx para que se enteren de las siguientes actividades programadas. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación, agradecemos a todos por este espacio y que tengan un excelente día. Gracias.